Bueno, vamos a dar continuidad a lo que es el avance curricular de la asignatura de Trabajo Social de caso 2. Y como competencia que tienen ustedes para poder resolver problemas a nivel individual y familiar, es necesario de que se maneje adecuadamente lo que es la intervención del trabajo social desde lo que es la elaboración de la planificación a desarrollarse con el sujeto y familia a partir de un determinado modelo de intervención. Por lo tanto, ahora en esta oportunidad voy a presentarles y desarrollar lo que es la unidad de aprendizaje 1 sobre el plan de intervención individual y familiar. Para ello voy a compartir mi pantalla para poder darles a conocer este contenido. Bien, dentro del criterio de desempeño 1, ustedes elaboran esa planificación de acciones a desarrollarse con el sujeto y familia a partir de un modelo de intervención, ¿no? Ahora es lo que vamos a ver sobre el plan de tratamiento o ayuda, el plan de tratamiento, el tratamiento directo, el tratamiento indirecto y el plan de tratamiento social. Hay que tomar en cuenta que dentro del proceso metodológico tenemos 5 fases. La primera, que es la de investigación, donde recabamos toda la información con fuentes directas e indirectas, así como también la segunda fase, que es del diagnóstico, donde hacemos la interpretación, análisis y reflexión sobre esos datos que hemos recogido en la etapa anterior. Y la tercera fase, la tercera etapa, es el plan social, que es aquí donde vamos a profundizar en cuanto a contenidos para que puedan comprender esta fase y cómo es importante la participación tanto del trabajador social como del usuario para que de esta manera se pueda desarrollar un buen tratamiento como cuarta fase del proceso metodológico, ¿no? Entonces, este plan social es la tercera fase del proceso metodológico, que viene a ser un conjunto de medidas o acciones o actividades que se planifican o se escriben en un documento y además que son propuestas programadas sistemáticamente donde se establecen tiempos, formas responsables que llevarán a cabo la intervención como tal con la finalidad de solucionar el problema. Y hay dos tipos de planificación, hay el tentativo y hay el definitivo. El tentativo, porque tiene un carácter experimental y además es transitorio, y son medidas que se toman de forma general, pero además que son la atención que se hace de manera emergente o urgente ante el caso que se ha presentado. Y también tenemos lo que son el plan social definitivo, que este es más estable, pero eso no quiere decir que no se va a realizar o no se va a tomar en cuenta la flexibilidad para poder ajustar las acciones encaminadas a un plan de intervención. Entonces se pueden hacer los cambios, pero es mucho más estricto, es mucho más cerrado. Asimismo, es importante recalcar que dentro del plan de tratamiento o ayuda se establece como una guía y punto de referencia al trabajo que nosotros realizamos como trabajadores sociales. Si no existe un plan, no podemos llevar a cabo adelante el tratamiento como tal de nuestro usuario, ¿no? Nosotros realizamos toda una investigación de nuestro usuario, aplicamos técnicas e instrumentos para comprender la historia social, el hecho histórico del caso, el origen del conflicto y a partir de eso poner en práctica lo que es el plan de tratamiento de ayuda, que eso necesita un estudio cuidadoso de la situación del sistema del cliente, ¿no? Estamos hablando de su entorno familiar, de su entorno educativo, de su entorno laboral, así como una evaluación del problema y los factores sociales y personales que concurren en el mismo. Este plan de tratamiento o ayuda requiere una selección de los factores susceptibles al cambio, es decir, nosotros tendríamos que identificar qué cosas se pueden cambiar a partir de nuestra intervención como profesionales. Debemos estar seguros de que todos estos factores se relacionan con la forma en que se manifiesta el problema, es decir, sus causas y las fuentes de tensión. Entonces, para poder hacer un buen plan de tratamiento o ayuda, es necesario que tengamos establecido un diagnóstico social. El diagnóstico social va a ser el que nos va a dar las luces necesarias sobre el problema que está atravesando nuestro usuario y en base a ello, recién vamos a poder establecer un plan de tratamiento. ¿Y en qué consiste?
Primero que nada, nosotros tenemos que determinar cuáles son las metas y los resultados que queremos, que se espera lograr durante el proceso de ayuda, ¿no? Nosotros como profesionales, a nuestro juicio profesional, identificaremos pues la estrategia que vamos a seleccionar para poder llevar adelante las acciones encaminadas a la resolución del problema de nuestro usuario. Lo segundo, cuáles son las estrategias de intervención, es decir, qué pasos han de seguirse para alcanzar esas metas. Nosotros como profesionales debemos definir qué técnicas, qué formas de ayuda vamos a desarrollar para poder contribuir en la solución del problema. Y finalmente, ¿cuáles son las tácticas de intervención? ¿Qué métodos y técnicas de tratamiento se proyectan utilizar durante el proceso de ayuda, ¿no? Cuando elaboramos un plan social, no debemos olvidar que este se debe hacer de forma coordinada con el usuario. Si bien nosotros desde nuestro juicio profesional establecemos líneas generales en base a todos los conocimientos que tenemos, seleccionamos una serie de estrategias y técnicas para desarrollar el tratamiento, pero aquí es importante que el usuario conozca lo que va a hacer el trabajador social en pro de su bienestar, ¿no? Entonces aquí es importante la participación activa del usuario, de tal manera de que no haya una imposición, sino que bajo el principio de autodeterminación, el usuario defina hasta dónde nosotros como trabajadores sociales vamos a coadyuvar en la solución de su problema. Y lo que tenemos que tomar en cuenta primero es la viabilidad y económica del plan, ¿no? Que son factores importantes que debemos tomar en consideración, sobre todo en el contexto histórico en el que estamos viviendo. Además, debemos analizar los recursos con los que contamos, así como con los recursos que posee el cliente para implantar efectivamente el plan. Aquí hay elementos importantes que rescatar para poder elaborar un plan social. Primero, ¿en qué medida la institución va a contribuir en la solución del problema del usuario, ¿no? Si realmente hay la viabilidad y la factibilidad de lo que estamos planeando, pueda ser soportado por la institución. Segundo, hay que tomar en cuenta de que nosotros como trabajadores sociales tenemos la capacidad de implementar ese plan social. Puedo escribirlo bonito, pero no sé hacerlo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta nuestro potencial de nosotros como profesionales. Y tercero, también tenemos que tomar en cuenta los recursos del usuario, es decir, qué aspectos positivos podemos rescatar para poder solucionar los aspectos negativos, ¿no? Esa estructura de mantenimiento del problema, cómo podemos cambiarlo a partir de los recursos que se identifican a nivel del usuario, a nivel de la familia y de su entorno. Y ojo, al hablar de recursos, en el caso de personales, estamos hablando de la capacidad y la motivación que tiene el usuario para salir de su problema. A veces nos vamos a tocar con personas que no tienen esa capacidad o que no están motivados a generar un cambio en sus vidas. Entonces nosotros hacemos un trabajo ahí en el cual tenemos que aplicar el principio de autodeterminación para ir solucionando la problemática de nuestro usuario. Pero también hay que tomar en cuenta esos recursos no personales. Estamos hablando de esas oportunidades que nos ofrece el medio. Estamos hablando a nivel familiar, a nivel social, ¿no? Ahí podemos utilizar instrumentos muy interesantes como es el genograma y el ecomapa, donde identificamos recursos externos al usuario que va a permitir de que nosotros podamos coadyuvar en la resolución de su problema. Es importante que siempre recordemos que el plan de tratamiento o ayuda no es una camisa de fuerza. Nosotros no podemos imponerle esto al usuario. Y tampoco es permanente, porque hay situaciones que se van a solucionar sin nuestra intervención, sino a partir de la proactividad y la motivación que tienen nuestros usuarios. Lo único permanente aquí es el cambio, que va a ir surgiendo a medida que nosotros vayamos interviniendo, y eso es precisamente lo que nosotros queremos lograr, un cambio en nuestros usuarios. El plan nos pone en evidencia la exposición de principios o actividades recomendables con el objeto de resolver o atenuar los problemas del entrevistado. Para elaborar un plan es necesario tener en cuenta las demandas de las personas, los recursos de la comunidad y los posibles efectos del cliente. Hay diferentes tipos de planes, ¿no? Les había hablado del plan tentativo y el plan definitivo. El tentativo, que es inicial y que responde a líneas
emergentes y el plan definitivo, que es menos flexible, pero eso no quiere decir que se pueda hacer algún tipo de modificación en función del avance de la intervención como tal. Y el tratamiento viene a ser la fase que sigue a la elaboración del plan, es decir, la puesta en marcha de esas actividades que habíamos planificado en la fase anterior, que es decir, en el plan social. Y además que se inicia desde el diagnóstico, porque en el primer contacto que nosotros tenemos con el usuario, ya estamos haciendo tratamiento, ya estamos en un contacto y ya estamos modificando ciertas variables en nuestros usuarios por los cuales han venido a visitarnos a las instituciones. Entonces, en el primer contacto que estamos haciendo con el usuario, a través de consejería, a través de charlas motivacionales, a través de la misma entrevista que estamos teniendo con nuestro usuario, ya estamos haciendo tratamiento. Por lo tanto, el tratamiento no es únicamente la cuarta fase del proceso metodológico, sino que es considerada la cuarta fase porque necesita de un plan, pero sin embargo nosotros hacemos tratamiento desde el primer contacto con nuestros usuarios. Y el tratamiento tiene dos fases, una incidental que se refiere a la primera entrevista, ¿no? Que es donde se proporciona orientación, consejos, auxilios, charlas, etcétera, y una segunda fase más de orden científica, que es la que hacemos nosotros a partir de la planificación de acciones. Dentro de lo que es el trabajo social de casos, el principal objetivo del tratamiento social es encauzar al entrevistado, a fin de que logre el ajuste de su medio y trate de atenuar el problema que le causa conflicto. El tratamiento consiste en la puesta en práctica de las medidas propuestas, de lo que hemos programado con tiempo, con responsable, con objetivos, con actividades, ¿no? En la fase del plan social. Es decir, que el tratamiento es llevar a cabo todas las acciones y actividades planteadas y que fueron propuestas para resolver el problema. Y hay tres tipos de tratamiento. El primero, que es el desarrollo de la comprensión, que es de tratamiento nosotros lo hacemos en el primer contacto con el usuario y están además encaminadas a buscar que el sujeto motivo de estudio comprenda y tome conciencia de su problemática. Esta fase es determinante para que nosotros continuemos con nuestras acciones como profesionales, puesto de que si nosotros no generamos la comprensión en el usuario de que está atravesando un problema y que permita que nosotros como institución, como profesionales intervengamos, entonces va a ser difícil de que podamos continuar. Entonces esta fase es determinante para el trabajador social para que pueda desarrollar las demás acciones dentro del proceso metodológico. El otro tipo de tratamiento es la modificación del medio ambiente, que consiste en producir cambios en las condiciones en que vive el sujeto. Y no estamos hablando solamente del aspecto material, sino que hay dos aspectos importantes en la modificación del medio ambiente. Uno, que estamos hablando de lo no material, y el otro de lo material. Lo no material está vinculado a cambios a nivel afectivo dentro de la estructura familiar, ¿no? Las relaciones, la comunicación, los roles que se tienen que modificar dentro del círculo familiar, en el círculo social, también como la educación, el trabajo, etcétera. Pero también estamos hablando de cambios en las condiciones materiales, cuando hacemos algún tipo de modificación en cuanto a ciertos hábitos de higiene dentro de la familia, ciertos hábitos ciertas modificaciones a través del apoyo material, como camas, ropas, etcétera, ¿no? Entonces, esa forma también es parte del tratamiento. Además, otro de los tipos de tratamiento es el apoyo psicológico. Si bien nosotros como trabajadores sociales no podemos usurpar las funciones de un psicólogo, pero sí tenemos bases y conocimientos en nuestra formación, nuestros primeros años de universidad. Llevamos asignaturas de psicología precisamente para coadyuvar cuando no existe este profesional en una determinada institución. Entonces nosotros llevamos a cabo acciones tendientes a reforzar las fuerzas positivas internas que tiene el usuario, ¿no? Y de tal manera hacer las gestiones, si eso amerita, para recibir el apoyo del profesional psicólogo. Y hay algo importante que resaltar de que este profesional
es el complemento necesario cuando hacemos intervención de casos, sobre todo cuando hablamos de géneros y generacionales. En cuanto al plan de tratamiento social, esto nos sirve como punto de referencia al trabajo que nosotros realizamos y requiere una selección de los factores susceptibles al cambio, por lo que debemos estar seguros de que estos se relacionan con la forma que se manifiesta el problema, la causa y fuente de tensión. Lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Primero tenemos que determinar las metas y los resultados. Esto quiere decir qué se espera durante el proceso de ayuda, qué queremos hacer nosotros con nuestro usuario, pero en base al diagnóstico que se ha identificado. Segundo, los objetivos, es decir, qué pasos han de seguirse para alcanzar esas metas, ¿no? El objetivo y modo de enfoque del tratamiento. Como trabajadores sociales estamos interesados en prevenir el fracaso de un caso y hacer más agradables las experiencias en contribuir al bienestar social de las personas. Si nosotros tomamos un caso y lo atendemos de mala gana, o por último no le hacemos el seguimiento que corresponde, o copiamos y pegamos el informe social, así como las trabajadoras sociales que atendieron el caso de Gabriel en México, de hecho vamos a fracasar como profesionales, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer más agradables las experiencias de nuestros usuarios, que se sientan contentos cuando nos vean, que esperen que el trabajador social nos vaya a visitar, no que le huyan, no que se escondan, no que inventen cosas. ¿Y este objetivo se alcanza por medio de qué? Primero, cambiar o mejorar la situación de la persona, ya sea facilitándole un recurso social, ayuda financiera o bien cambiando de ambiente. Ayudando a la persona a cambiar sus actitudes o comportamientos dentro de su situación social, influyendo sobre su ambiente, o la combinación de ambas formas de asistencia, ¿no? Y para poder hacer un plan de intervención, seguramente ya están familiarizados con esta pequeña matriz, ¿no? Se hace el registro de los datos de nuestro usuario, ¿no? Se pone el nombre, su fecha de nacimiento, su edad, la fecha de elaboración del plan social, y se debe identificar las fechas que va a ser la ejecución del tratamiento, ¿no? Desde cuándo inicia hasta cuándo termina. Y es importante aquí que nosotros identifiquemos y partamos de un diagnóstico actual, ¿no? Nuestro diagnóstico social, para que en base a ello establezcamos los objetivos a nivel de usuario, a nivel de familia, a nivel de entorno social, identificar qué modelo de intervención nosotros vamos a utilizar, sea este psicodinámico, socioeducativo, sistémico, así en crisis, modelo en crisis. ¿Cuál es existencial? ¿Cuál es el que vamos a utilizar en base al diagnóstico de nuestro usuario? Y para poder responder a esos objetivos y en el marco del diagnóstico y el área de intervención que vamos a trabajar, se deben establecer las actividades que se van a desarrollar, ¿no? ¿Qué técnicas, qué formas de actuación del trabajo social se van a desarrollar para que se solucione el problema? ¿Y qué resultados esperamos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuáles son nuestros resultados? ¿Qué esperamos? ¿Qué cambios queremos en nuestros usuarios? Y se debe establecer los tiempos. Y de hecho, eso tiene que ser de conocimiento del usuario para que se pueda llevar adelante una ejecución de forma coordinada. Y es importante que cuando nosotros redactemos las técnicas que vamos a utilizar, ¿no? En cada una de las actividades que propongamos, es importante tomar en cuenta la planificación también de esas técnicas, ¿no? No solamente mencionarlas, las podemos mencionar en el plan de intervención, pero tenemos que tener una planificación clara, para lo cual esta matriz nos lleva a coordinar elementos importantes que nos van a permitir organizarnos al momento de ejecutar el tratamiento, ¿no? Sobre qué temas vamos a tratar con el usuario, qué objetivo persigue esa técnica que vamos a aplicar, cómo se llama esa técnica, qué materiales vamos a utilizar, cuál es ese procedimiento y cuánto tiempo nos va a llevar para poder desarrollar la actividad como tal, ¿no? Que esté vinculada obviamente con el problema, el diagnóstico del usuario y los objetivos por los cuales se está haciendo la intervención.
hay que tomar en cuenta que existen medios específicos para el tratamiento, ¿no? Entre ellos, lo más importante es que tenemos que crear una atmósfera que facilite la confidencia. Si nosotros estamos entre medio de un montón de gente, va a ser muy difícil que nosotros podamos desarrollar una intervención como tal. Tenemos que reducir el estado de ansiedad por medio de la aceptación, es decir, nosotros tenemos que generar en el usuario el desarrollo de la comprensión de que está atravesando un problema y que además al identificar el usuario o al reconocer que está atravesando un problema se le va a quitar su estado de ansiedad. Debemos prestar apoyo moral y emplear medidas que aseguren la comprensión del problema al cliente, ayudando a enfrentarse con su situación. Debemos ser nosotros muy, muy cuidadosos en el momento de trabajar con los usuarios sin emitir ningún juicio de valor. Además, fomentar defensas constructivas con la personalidad del cliente. Nos vamos a tocar con usuarios que lamentablemente tienen algún problema de personalidad y nosotros tenemos que identificar aquellos aspectos que son positivos para poder fomentar de alguna manera de forma constructiva esas cosas positivas que tiene el usuario para que se minimice aquellos aspectos negativos. Utilizar recursos de orden práctico, estructurar situaciones que estimulen los procesos de crecimiento, despertando interés, aptitudes y talentos. A veces pensamos que todo es dar y dar, que hay que darle medicamentos, que hay que darles pasajes, que hay que darles ropa, que hay que darles una vivienda, y no es tanto así. Hay potencialidades en los seres humanos, por ejemplo, podemos nosotros estimular como profesionales, ¿no? Despertar cierto interés en la persona para que sea autosuficiente, entregarle ciertos recursos para que explote sus talentos, las aptitudes que tiene y en base a ello ir trabajando. Para ejecutar la terapia o el plan de intervención, se debe establecer con el usuario los objetivos del tratamiento. Estos deben ser los más específicos posibles, ¿no? Por lo tanto, a nivel de usuario, a nivel de familia, a nivel de entorno. Por ejemplo, si estás trabajando y tratando a alguien con trastorno de ansiedad social, no es un objetivo general como reducir la ansiedad, porque eso no va a ser posible, sino más bien puedes presentar un objetivo específico, medible, como el cliente podrá acercarse y hablar con extraños cómodamente, ¿no? Es mucho más viable, mucho más factible, mucho más creíble también, ¿no? O si no, también el cliente irá a reuniones sociales en lugar de quedarse en su casa debido a su ansiedad, ¿no? Entonces, no estamos hablando de objetivos muy genéricos, sino de objetivos específicos que van a coadyuvar en el logro de los objetivos que nos hemos propuesto. Nosotros tenemos que plantearnos objetivos claros, concretos, concisos, precisos, para poder desarrollar el tratamiento como tal a partir del establecimiento de ciertas actividades. Desarrolla pasos específicos para cada objetivo. Puedes hacerlo tú mismo basándote en tu experiencia profesional o puedes consultar con un libro planificador de tratamiento. Estos pasos deben ser acciones específicas que el cliente debe hacer para alcanzar cada objetivo. Además, conversa los pasos con el cliente. Tienes que coordinar de manera constante con el usuario, haciendo los cambios adecuados que sean necesarios. Ya habíamos visto que la planificación es flexible al cambio, por más que sea un plan definitivo. En un tratamiento concentrado en el cliente deben tomarse en consideración las habilidades y las limitaciones de nuestro usuario. Estos deben permitir que tengan pequeños éxitos que actúen como base para los grandes, ¿no? Entonces tenemos que utilizar los recursos, las habilidades de nuestros usuarios para poder hacer una buena intervención. Además, se debe crear un calendario, es decir, un cronograma para el plan de tratamiento. Y eso lo tenemos que hacer de forma coordinada con el usuario. Hay que tomar en cuenta los tiempos que tiene el usuario, pero también hay que tomar en cuenta los tiempos que nosotros tenemos como profesionales dentro de una institución. Decidir cuánto tiempo llevará cada objetivo. También se puede crear un calendario para cada paso individual
si es que lo crees apropiado. Yo lo recomiendo de que cada actividad tiene que tener su cronograma y establecer los tiempos. Además, se debe decidir qué tan seguido se valora el progreso. Generalmente esto se hace en cada sección de consejo, pero puede variar, ¿no? Hay una evaluación inicial, una evaluación final, hay una evaluación continua. Entonces, esto va a depender mucho en qué medida nosotros queremos ver si está o no funcionando nuestro tratamiento en beneficio del usuario. Se debe registrar el plan en un formulario de planificación de tratamiento. Si trabajas para una agencia de salud mental, esta deberá tener los formularios oficiales para usar, ¿no? Nosotros el que estamos utilizando en la asignatura es un formulario estándar, es un formato estándar, pero cada institución tiene sus propios formatos para poder desarrollarlo, ¿no? Si haces práctica particular, puedes crear tus propios formularios basados en muestras de libros planificadores de tratamiento o en tu propio conocimiento y experiencia, o puedes utilizar esto que estamos aprendiendo durante tu formación. Haz que tu cliente firme el formulario de tratamiento completo, porque tu usuario tiene que conocer lo que vas a hacer, qué pasos van a seguir para poder solucionar el problema. Esto significa su compra del plan, ¿no? Es decir, asegurarse de que lea todo el usuario. Si el usuario no sabe leer, nosotros como trabajadores sociales y explicarle cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, quiénes van a participar y por qué se va a hacer, ¿no? Además, antes de que el cliente firme, tienes que darle la oportunidad para que haga cualquier pregunta para clarificar cualquier paso, ¿no? Entonces, no podemos decirle, este es el plan y fírmemelo, ¿no? Sino más bien, este es el plan, estos son los objetivos, estas son las actividades, lo vamos a realizar en tal momento, vamos a necesitar la participación de fulanos, de sutanos y de merenganos, y si tienes alguna pregunta, entonces el usuario te dirá sí, no, y hay que aclarar aquello. Bien, esto es en base a lo que hemos desarrollado, la unidad de aprendizaje 1 sobre el plan de intervención individual y familiar. Espero que estos dos formatos que te he presentado, tanto el que ya estamos utilizando para lo que es el plan de intervención individual, así como la planificación ya de las técnicas que se van a desarrollar con el usuario, te sirvan de mucho, te sirvan de guía para que puedas hacer una excelente planificación en base al diagnóstico de tu usuario. Eso es todo, y bueno, fue un gusto compartir contigo un poco de mi experiencia.